Bueno, vamos a hacer el próximo contacto. Tenemos una muy interesante entrevista. Yo quiero agradecerle, la verdad, a nuestro próximo invitado, exdiputado, experto electoral. Pepe Out está con nosotros. Pepe, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Rodolfo. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Bueno, convertido hoy día más en un rostro de televisión, de analista en distintos medios. Pepe, te felicito. Es lo que hay. Bueno, comencemos hablando de lo más cercano. Estamos en medio de la campaña ya desarrollada, todavía falta la franja, de las primarias del oficialismo. Primarias que de alguna manera van posicionando hoy día a distintos nombres. Tú has señalado que de votar más de 2 millones o 2 millones de personas, ¿no?, es altamente probable que Carolina Toá pueda ser la ganadora. ¿Cuánta gente irá a votar? Es primero que nada el cálculo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Claro, bueno, esa es la pregunta del millón, en verdad. Pero fíjate que toda vez que se han hecho primarias, estas han superado las expectativas de los medios e incluso de los actores políticos. Tú te recordarás el año 93, las primeras primarias completamente privadas, hechas a pulso. Invitamos a inscribirse como adherentes de la concertación a la gente y votaron 345.000 personas. Perdón, 435.000 personas. Uh-huh. Luego el 99 ocupamos el padrón de Cervel y votaron 1.430.000 personas para elegir a Lagos, que le ganó a Saldívar. 1.430.000 personas. Cuando se aprobaron las primarias legales en el gobierno de Piñera en 2012, las primeras primarias legales fueron en el 2013 y votaron 3 millones de personas. Hubo 2 primarias, la primaria que ratificó a Michelle Bachelet, compitiendo con Santos Gómez, Claudio Rego y Andrés Velasco. Votaron en esa primaria 2,1 millones de personas. Fíjate. Cuando votaban en la presidencial, apenas 7 millones. Hoy día votan 12 millones en la elección, van a votar más de 12 millones en la elección presidencial. Y por lo tanto, yo espero, de todas maneras, más de 2 millones de personas votando en la próxima primaria, porque ha habido en los últimos años 2 procesos nuevos. Uno de repolitización de la sociedad a partir del estallido. Por lado y lado hubo gente que sintió el vértigo del estallido y se dio cuenta que las cosas no estaban garantizadas y que por lo tanto había que interesarse en la política. Y luego, bueno, los jóvenes que se incorporaron de manera masiva, entusiasmados por lo que prometía el estallido en ese minuto. Y luego vino el voto obligatorio, que hace que haya aumentado de 7 millones a 12,7 millones de participantes en el plebiscito. En la elección de alcalde votaron válidamente 11,7 millones. Es decir, casi 6 millones más de los que habían participado en la elección municipal del 2021, que fue participativa, y 7 millones más de lo que habitualmente participaba en la elección de alcalde. Y cuando la gente va a votar, obviamente vota, primero se da cuenta que no es tan terrible ir a votar, y luego obviamente empieza a interesarse, empieza a informarse para poder votar. Esos 2 factores, creo yo, aseguran una participación superior a los 2 millones. Yo apostaría triple contra sencillo que la participación va a ser muy, muy masiva y la derecha se va a arrepentir de no haber hecho primarias. Chile va muy particular. Claro, ese es un punto importante porque además de alguna manera los candidatos están desplegados, están ocupando horas, minutos de la prensa, ¿no? Independiente de toda la contingencia de Procultura y otros elementos que están encima del gobierno. Pero la campaña está desplegada, la campaña está. Carolina Toá viene mañana, por ejemplo, una jornada completa acá en la región de Valparaíso. Hay un despliegue, hay información, están apareciendo en los medios. Y eso siempre es una ganancia en definitiva para quien llega a la primera vuelta, ¿no? Obvio, oye, siempre que no se hicieron primarias se fracasó. Ahí está el caso de Guillé, De Guillé, que no se hizo primaria.
el caso, ¿para qué decir?, de la primaria fallida de la Concertación con Paula Narváez y Yanna Proboste, que hicieron finalmente una primaria privada, habiendo ley. La primaria de Frei Gómez, que se restringió a dos regiones, en lugar de hacerla en todo el país, en fin. ¿Y sabes por qué? Por varias razones. Primero, porque abrir la compuerta a la participación siempre trae beneficios. La gente se siente mucho más involucrada y por lo tanto se juega mucho más por su candidato cuando ha participado en la decisión. Segundo, porque es un ensayo general de la elección. Tú ensayas tu discurso, tus equipos de campaña, tu programa, y por lo tanto llegas mucho más madurado, mucho más preparado a la elección de segunda vuelta. Y por último, tú reduces la dispersión. Yo creo que el oficialismo cometió un error de no abrir la puerta a Marco Enríquez Ominami a la primaria, porque lo va a tener en primera vuelta y Meo va a sacar 6-7%, que puede ser la diferencia entre pasar a segunda vuelta o no hacer. Sí. Ahora, en esa primera vuelta, tú tienes una tesis que me parece que todavía la mantienes, que podrían pasar a segunda vuelta Evelyn Matei y José Antonio Kast. ¿Los números todavía se mantienen en esa línea? Bueno, los números, si la elección fuera mañana, de todas maneras ocurriría. Obvio, sí, pues son tres, los tres de derecha están ubicados. Claro, cuando yo lo dije en mayo del 2023, es decir, hace justo 2 años, parecía una cosa completamente loca, irreal, pero si tú lo piensas bien, en la medida que se aproximan, yo lo dije cuando estaba solo Matei y Kast, después apareció Kaiser y por supuesto con 3 candidatos disminuye la opción de que 2 de derecha pasen a segunda vuelta, pero se está produciendo lo que yo mismo anticipé hace rato, es que en la medida que tú te acercas al momento de la votación, los rasgos blandos, es decir, la novedad, la simpatía, el carácter rupturista de tus proposiciones y todo eso empieza a ceder paso a las cuestiones más duras, es decir, con quién va a gobernar, tiene trayectoria o no tiene equipo detrás, podrá cumplir lo que dice, en fin. Y yo aposté hace rato que Kast y Kaiser iban a empezar a separarse desde el punto de vista de la intención de voto y que Kast iba a ponerse muy por encima de Kaiser. Y yo no descarto que Kaiser termine bajándose para convertir su posición actual en un rol parlamentario relevante en el Senado. Pero de cualquier manera va a ir achicándose, creo yo, y la nueva derecha, entre comillas, va a estar más bien representada, si no en exclusividad, de manera dominante por Kast. Y luego tienes que considerar que no sabemos todavía cuántas candidaturas habrá a la izquierda de la candidata oficial del oficialismo, la candidata ganadora de las primarias. Supongamos que sea Toá. Ya sabemos que es muy probable que esté Meo, que empezó a juntar firmas y en un solo día juntó 7.000. Es muy probable que llegue al 17 de agosto con la firma suficiente. Es muy probable también que los partidos frustrados con la mutación del gobierno, que no es, por supuesto, lo que sus fervientes partidarios anhelaban, se han constituido varios partidos a la izquierda del gobierno, el Partido Popular, el Partido Trabajadores Revolucionarios, el Partido de Izquierda Ecologista, en fin, y es muy probable que esos partidos lleven candidatos. El candidato ideal para ellos era Jadwe, pero Jadwe no se salió del Partido Comunista a tiempo. Tú sabes, hay que salirse un año antes de la elección, pero yo he escuchado que están buscando convencer a la senadora Campillay, por ejemplo. Y si tú tienes a Meo, Artés, Campillay, bueno, entre esos 3 van a sumar en 12-13%, y va a ser muy difícil entonces que la candidatura del oficialismo supere el 22-23%, y por ahí va a andar Kast. Mi tesis hoy es que lo más probable es que tú tengas una pelea a 3 bandas,
igual que la que hay hoy día en la primaria, pero estoy hablando de la primera vuelta, donde ninguno de los tres va a tener garantizado, asegurado el pasaje a segunda vuelta. Es decir, el tercero excluido puede ser perfectamente Matei, Kast o Toá. Y yo creo que esa va a ser la circunstancia de la primera vuelta. Pepe, y esta elección que se juega en un terreno bastante cómodo también para la derecha en cuanto a las temáticas, si tú lo sitúas en crecimiento económico, en seguridad y en migración, tú ahí tienes también una mirada con respecto a eso, sobre todo el tema migración, que juega un rol hoy día en el votante chileno. Obvio, si la elección se jugara en el campo de la igualdad y la injusticia y los abusos, bueno, estaría con mucha opción la izquierda. Claro. Como se juega en el campo de la seguridad, de la recuperación del crecimiento y de la inmigración, obviamente la mejor opción la tiene la derecha. En las encuestas en general, los candidatos de derecha están marcando hoy día el doble de la suma de los candidatos oficialistas. Además, la derecha juega a favor porque es el cambio y porque ya van 4 elecciones consecutivas ganadas por la oposición en la presidencial. No importa de qué oposición se trate, sea más bien adulto mayor o joven, sea masculino o femenino, sea de derecha o de izquierda, ha ganado la oposición las últimas 4 elecciones presidenciales. Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric. Puedes decir 1 porque capaz que postule de nuevo. Sí. Ahora, nombraste a Boric. Tú trabajaste, bueno, en el Congreso, estuviste ahí mucho tiempo con ellos también, con Gabriel, Boric, con la primera parte de la bancada del Frente Amplio y la más grande también. ¿Cómo has visto el desarrollo de este gobierno y cómo está terminando este gobierno en su último periodo? ¿Cuál es tu análisis en los contenidos? ¿Cuál es tu análisis electoral hoy día en medio del caso Pro Cultura que tiene que complejiza muchísimo al gobierno por la cercanía de Larraín con todo este entorno de los partidos de Frente Amplio? Bueno, para mí el gobierno en verdad, tal como lo pensaron, tal como lo temieron sus adversarios y tal como lo pensaron sus partidarios, duró solo 6 meses. Y terminó el 4 de septiembre del 2022 con el triunfo del rechazo del 62%, en una especie de profecía autocumplida, porque Jackson dijo que obviamente el programa no se podría realizar si no se aprobaba la nueva constitución. Bueno, es lo que ocurrió, convirtió el plebiscito en un plebiscito a Boric, olvidándose que Boric es la persona que llega a convertirse en presidente de la República con menos apoyo propio a él, a su liderazgo y a su programa en toda la historia de Chile. Si Allende había votado el 36,5% por su programa. Por el programa de Boric votó el 25,8% de los chilenos. Después, por supuesto, el 56% que se sumó después en la segunda vuelta, votó contra Kast. Y ellos se equivocaron, pensaron que habían votado por Boric. Y había una franja que estaba a la espera de qué es lo que iba a hacer Boric. Y bueno, esa franja se alienó buena parte de ella con la propuesta de refundacional de la Constitución y se expresó entonces el 4 de septiembre de 2022 rechazando la propuesta y se ha expresado luego en las encuestas con que la desaprobación es el doble de la aprobación. En la última encuesta del Centro de Estudios Públicos es el triple. Es el triple, tiene 22 contra 66, exactamente el triple. En la CADEM del lunes pasado es 70% contra 27% de aprobación. Ahora, el gobierno mutó. Es otro el gobierno de ahí en adelante, ¿no? Desde septiembre del 2022 en adelante. Es otra la composición del gobierno. Que si yo le hubiera dicho a mis amigos de entonces, Gabriel Boric, que los pilares, la columna vertebral del gobierno iba a estar compuesta por Marcel, Toá y Elizalde, me habría mandado a buena parte, ¿no? Y si le hubiera dicho que
que se iba a arrepentir 1000 veces de haber rechazado el acuerdo previsional que hicimos con el gobierno de Piñera, que contemplaba 3 puntos para solidaridad y 3 puntos para capitalización individual y ni un peso más para la AFP, porque todos esos 6 puntos iban a ser administrados por un organismo público tipo Banco Central. Me habría dicho que estaba loco. Bueno, terminó aprobando un aumento del 40% de los recursos que van a la AFP, y por supuesto podría seguir, si le hubiera dicho que iba a proponer una alianza entre Codelco y SQM, seguramente me habría exiliado. O si le hubiera dicho que iba a pedir por 38ª vez la renovación del estado de excepción, o que iba a forzar a los suyos a aprobar la ley de infraestructura crítica. En fin, es evidente que no es la distancia normal que existe en todos los gobiernos entre el programa y lo que hace el gobierno. Aquí es un foso, porque era un verdadero foso el que separaba los valores y la jerarquía programática y valórica del Frente Amplio de la jerarquía valórica y de las preocupaciones principales de los chilenos. Si la seguridad y el crecimiento y el control de la inmigración eran la última de las preocupaciones del Frente Amplio cuando llega al gobierno. Ahora, por supuesto, ha tenido la sabiduría o el aprendizaje de reponerlos en la prioridad que corresponde, pero por supuesto con un problema de credibilidad, porque tu pasado te condena y el pasado es demasiado reciente, no es la arqueología tuitera, como dice Camila Vallejo, son cosas que se dijeron hace tan poco, ¿no es cierto? Sí. Se votó en contra y se habló en contra del TPP-11 y se prometió la revisión de todos los tratados, y bueno, y al año se está celebrando el incremento del comercio generado por el TPP-11. Entonces, es un proceso de mutaciones, no es una simple evolución. Es cierto que ha sido forzado por la realidad, pero uno termina pensando lo que hace, porque cuando lo que tú piensas y lo que haces está muy disociado, o te enfermas o maduras. Y yo creo que la mitad del Frente Amplio madura y hay otros que más bien tienden a enfermar. Daniel Jadwe todavía está pegado y considera que este gobierno es una traición, no una maduración. Y hay, por supuesto, una franja de decepcionados grande. Ahora, la corrupción le pega en la línea de flotación al gobierno. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno se subió, y el Frente Amplio se subió en un pedestal a predicar la moral. Y resulta que tenía, lo voy a decir de la manera más ordinaria, estaba predicando con el Marruecos abierto. Es decir, mientras más alto tú te subes a predicar la moral, claro, más dura es la caída después. Y entonces la sucesión de casos fundaciones que termina hoy día con la prisión domiciliaria de una diputada, Catalina Pérez, que fue presidenta de RD y una de las principales figuras en la legislatura pasada del Frente Amplio. Luego con el caso del quiproquo, ese triste show de la casa, de la compra de la casa de Salvador Allende. Correcto. El consultorio Sierra Bella, y ahora Procultura, que parece tener muchas ramificaciones. A mí me escandaliza, me provoca un rechazo muy grande cuando veo las conversaciones de diputados destacados, el presidente de Convergencia Social, discutiendo con Alberto Larraín sobre cuánto habían puesto cada uno en el partido y a qué cargo se podía aspirar, cuando ellos se autoproclamaban como la nueva política, la que venía a limpiar de eso, y resulta que tú ves ahí pura ambición, pura intento de conservación del poder. Mira, hoy día están proponiendo volver atrás en el voto de los extranjeros residentes en Chile, porque ahora no les conviene.
Y antes, bueno, lucharon y luchamos por el voto obligatorio y por la incorporación de los residentes después de 5 años de vivir aquí para que pudieran votar. Y ahora que el voto no conviene, o sea, reemplazaron los principios por una calculadora. Y cuando tú reemplazas los principios por una calculadora, significa que tus principios eran de gelatina. Sí, sí. Y eso es lo que tiene sumido en la parte final del gobierno en un complejo escenario. Pepe, la última pregunta. Y esto ya es de la ingeniería electoral. Claramente el oficialismo tiene que tener 2 listas y va a llevar 2 listas. 2 listas parlamentarias y 2 listas para senadores. No cabe otra alternativa. Bueno, es cierto que los chilotes dicen que no caben 2 en un almud. ¿Ah? Claro. Hagamos la prueba con uno de Ancud. Mira, si hay 2 listas, yo creo que la lista de republicano, social cristiano y nacional libertario, más la lista de Chile Vamos, que yo creo va a ser junto con Demócrata y eventualmente Amarillo, van a sumar mayoría en ambas cámaras por primera vez en la historia. Así, ¿ah? Y si hay una lista, lo más probable es que también. Claro, porque fíjate que en el sistema actual, la gente, como tiene demasiadas opciones para votar, al igual que en Core, por ejemplo, la gente, cuando tiene demasiadas opciones para votar, vota simplemente por la lista de su candidato presidencial. Y los candidatos presidenciales que están punteando son los candidatos de las 2 listas de derecha. Y por lo tanto, es muy probable que las 2 listas de derecha superen a 2 listas por separado. Si fuera una sola, quizás podría meterse. Pero con 2 listas, esas 2 listas van a ser tercera y cuarta. Así, tercera y cuarta. Claro, pues es una cuestión de candidaturas presidenciales. ¿Ah? Es decir, la lista de comillas, la nueva derecha le va a disputar mano a mano a Chile Vamos la supremacía. Piensa en la quinta región. Mantener el 3-2. ¿Ah? Imposible. Claro. Es imposible. Es imposible. Es muy improbable. Muy improbable. Claro, es 3-2, pero es al revés. Va a ser el 3-2 al revés. Claro. Bueno, y eso pasa en distintas regiones, ¿te fijas? Y en diputados también. Porque la posición desde la que enfrenta la elección la izquierda y la centroizquierda es muy desmedrada respecto de la misma en 2021. Y en 2021 el resultado fue un cierto empate, ¿no es cierto? De hecho, se empató en el Senado, ¿te acuerdas? Eso se desequilibró después porque los demócratas cristianos salieron y formaron el Partido Demócrata y pasaron a la oposición. Pero el Senado terminó en empate en condiciones mucho más favorables que eran las del 2021. ¿Ah? Hoy día, correcto. Y los que se quedan, ¿sí?, son 14-13, es decir, 14 opositores y 13 gobiernistas. Por Exacto. Lo tanto, les basta empatar en los que se eligen para ser mayoría en el Senado. Perfecto, exacto. Pepe Out, experto electoral, exdiputado. Pepe, muchas gracias de verdad por habernos dado estos minutos. Te vamos a estar molestando más adelante cuando se acerque el periodo final ahí de la primaria, para que podamos tener este análisis. Te agradezco mucho y te felicito por todo lo que estás desarrollando en los medios de comunicación hoy día. Siempre hay algo que hacer después del Parlamento. Un abrazo. Chao. Pepe Out con nosotros. Vamos a la pausa y ya regresamos.